Buenas tardes, estimados colegas. Agradezco al doctor Merlo, que ha tenido la brillante idea de organizar este curso y además por permitirme dirigirme a ustedes con este tema. Bien, yo soy Liliana Flores Limarino, soy notario de fe pública del municipio de Tarija, tengo la notaría número 2 y soy también docente universitaria y también me he desempeñado como registradora de derechos reales. Bien, el tema que traigo para el día de hoy es la función notarial y el registro de los derechos reales. La finalidad de abordar este tema es el de conocer más acerca del registro de los derechos reales y cuál es la vinculación que tiene con nuestro ejercicio profesional. Ello en razón a que muchas veces nuestras escrituras públicas son observadas por derechos reales. Entonces, entender con mayor profundidad cómo funciona el registro de los derechos reales podrá ayudarnos a evitar estas observaciones en derechos reales. Para ello vamos a iniciar con el marco normativo y nos encontramos con que las leyes de derechos reales se encuentran dispersas en varios cuerpos normativos. Así tenemos en el Código Civil de 1972, tenemos la Ley de Inscripción de Derechos Reales de 1887, fíjense que es una ley muy antigua y ello ha traído o trae como consecuencia que muchos de los asuntos de derechos reales no tengan una debida sistematización y ello es lo que muchas veces dificulta su comprensión. Después tenemos el Reglamento de Modificación y Actualización a la Ley de Inscripción de Derechos Reales, que es el Decreto Supremo 27957 de 24 de diciembre de 2004. Este reglamento es el que pone en vigencia, moderniza la Ley de Inscripción de Derechos Reales en todo lo que se pueda hacer y pone en vigencia el folio real. Luego tenemos la Ley de Regularización del Derecho Propietario sobre Bienes Inmuebles Urbanos destinados a vivienda, que es la Ley 247, la que ha tenido varias modificaciones. Tenemos el reglamento de la Ley 803, que es el Decreto Supremo 2481 de 13 de julio de 2016, la Ley del Notariado Plurinacional, que es la 483 de 25 de enero de 2014, y su reglamento, que es el Decreto Supremo 2189. Bien, entonces este sería el cuerpo de leyes en los cuales se hayan dispersas nuestras leyes vinculadas a los derechos reales y lógicamente las que tienen vinculación también con la función notarial. Bien, para iniciar vamos a hacer una clasificación de los derechos reales para entrar en tema. Bien, hay sin número de clasificaciones de los derechos reales. Nosotros vamos a tomar una clasificación que se adecúa a nuestro Código Civil y que es aquella que refiere que los derechos reales se pueden clasificar en dos grandes grupos: los derechos reales sobre cosa propia y los derechos reales sobre cosa ajena. Bien, en los derechos reales sobre cosa propia tenemos al derecho de propiedad en sus diversas manifestaciones. Bueno, el derecho de propiedad, que también se llama dominio, en sus diversas manifestaciones. Así tenemos la propiedad individual, la copropiedad, el condominio, la propiedad agraria, etc. Y en los derechos reales sobre cosa ajena tenemos dos grupos: los derechos reales de disfrute y los derechos reales de realización de valor o de garantía. En los derechos reales de disfrute vamos a encontrar el usufructo, el uso y la habitación, el derecho de superficie, el derecho a construir y las servidumbres. En los derechos reales de realización de valor, llamados también derechos de garantía, encontramos dos grupos: la hipoteca y la pignoración. La pignoración en sus dos clases, que son la anticresis y la prenda. Esa es una clasificación de los derechos reales. Con relación a los derechos de realización de valor, en cuanto a la diferencia entre hipoteca y pignoración de carácter general, que a la vez agrupa lo que es la anticresis y la prenda, vamos a encontrar que entre hipoteca y pignoración la diferencia está en la desposesión. La hipoteca mantiene la posesión del bien inmueble en el titular, mientras que la pignoración da como consecuencia la desposesión
posesión, salvo lógicamente en el caso de la prenda sin desplazamiento. Bien, ahora de esta clasificación de los derechos reales, que como hemos visto son pocos, es posible que nosotros podamos crear nuevos derechos reales o modificar la estructura de los existentes. Bueno, ocurre que en Bolivia ello no se puede hacer porque esta clasificación o este número de derechos reales que tenemos es un número cerrado, lo que se conoce en la doctrina como numerus clausus. Ello quiere decir que es solamente la ley la que determina la creación y estructura de los derechos reales y que cualquier modificación o cambio que se haga va a acarrear la nulidad. Por lo tanto, la libertad de las personas se encuentra restringida en este campo y solamente puede utilizarse estos derechos reales tipo que nos ofrece la ley dentro de la estructura que está legislada. Ahora, dentro de estos derechos reales vamos a analizar todo este tema tomando como punto de arranque aquel derecho de propiedad el derecho de propiedad en el sentido de que es el derecho más extenso porque confiere a su titular una amplia gama de facultades que se pueden ejercer sobre el objeto. Entonces, el artículo 110 de nuestro Código Civil está indicando cómo se adquiere la propiedad. Y tenemos que la propiedad se adquiere por ocupación, por accesión, por usucapión, por efecto de los contratos, por sucesión mortis causa, por la posesión de la fe y de buena fe, y por los otros modos establecidos por ley. Dentro de estos modos de adquirir la propiedad, a nosotros nos interesa con mayor relevancia aquel modo que se produce por efecto de los contratos, porque lo que nosotros protocolizamos son precisamente contratos. Ahora, esto con relación al derecho de propiedad. Ahora, ¿cómo se constituyen los derechos reales sobre cosa ajena? Bien, los derechos reales sobre cosa ajena, que ya los hemos visto en su unicidad, se constituyen a través de un acto de voluntad, a través de la forma escrita y a través del documento público. Bien, en la forma escrita vamos a tener el derecho a construir, normado en el 201 del Código Civil, el derecho de superficie en el 203, en el 216 y 220 y 254 el usufructo, el uso y la habitación, en el 259 las servidumbres. Para estos derechos reales, la ley para constituirlos requiere únicamente la forma escrita. El documento público es exigido en el artículo 491 para la hipoteca y la anticresis. Entonces esto es lo que nosotros ya conocemos y necesitamos remarcar en esta oportunidad porque nuestras escrituras públicas están vinculadas a cómo nosotros vamos a constituir estos derechos reales a través de los actos de voluntad. ¿Qué forma externa van a tener? Bueno, hasta ahí ya tenemos cuáles son los que requieren documento público y cuáles únicamente requieren la forma escrita, que en este caso sería el documento privado. Hasta ahí hemos revisado una clasificación de los derechos reales, hemos visto que estos no se pueden modificar, hemos revisado qué tipo de instrumento necesitan para su constitución, cuáles requieren el documento público y cuáles solo la forma escrita. Ahora vamos a tomar en cuenta qué formalidades deben tener los títulos sujetos a inscripción, es decir, los títulos que van a ingresar a derechos reales. Bien, el Código Civil en el artículo 1245 nos dice naturaleza de los títulos. Y ahí dice, solo podrán inscribirse y nos da 3 clases de títulos. Los títulos que consten en documentos públicos, por actos entre vivos o por causa de muerte, las resoluciones judiciales que consten en certificaciones o ejecutorias, expedidas en forma auténtica, y los títulos que consten en documentos privados legalmente reconocidos. Ahora, como hemos visto, la ley hace referencia a los títulos que van a ser objeto de inscripción. Ahora, ¿qué entendemos por título? El reglamento de la Ley de Derechos Reales, el Decreto Supremo 27957, en el artículo 5, nos da la acepción de título.
pero no nos ayuda mucho por cuanto repite nuevamente lo que habíamos dicho antes, como qué formalidades deben tener los títulos sujetos a inscripción. Y dice así: se entenderá por título, para los efectos de la inscripción, el documento público fehaciente entre vivos o por causa de muerte, en que funde su derecho real sobre el inmueble o derecho real constituido la persona cuyo favor deba hacerse la inscripción. Luego las providencias judiciales y finalmente los documentos privados legalmente reconocidos conforme a los artículos 4 y 7 de la Ley de Inscripción de Derechos Reales. Entonces, fíjese que aquí, si bien la ley está diciendo acepción de título, no nos da un concepto de lo que es el título. Entonces, por título lo que se entiende es el acto jurídico generador de la constitución del derecho real. Eso es lo que entendemos por título. Y ahora, este título puede revestir en forma externa, ¿no ve?, ya sea el documento público, las providencias judiciales o los documentos privados. Entonces, cuando hablamos del título, nos referimos al acto jurídico y cuál es su revestimiento externo, o sea, cómo la voluntad queda manifestada externamente. Ahora, ¿qué actos jurídicos que consten en documento privado entran al registro? Hemos visto que la ley hace referencia a los documentos privados. Entonces, el único documento privado que ingresa al registro es el contrato de compra-venta de bienes inmuebles. El Código Civil, en el artículo 1547, parágrafo 3, dice: si la inscripción se solicita en virtud de documentos privados reconocidos legalmente, ellos quedarán archivados en la oficina del registro, de donde se podrán extender los testimonios respectivos. Bien, cuando habíamos visto la clasificación de los derechos reales y cómo estos se constituyen y luego qué documentos ingresan al registro, hemos visto que nuestro código hace referencia al documento privado. Ahora, si nosotros analizamos qué tipos de documentos podrían ingresar al registro en la calidad de documento privado, nos encontramos que el único es el contrato de compra-venta de bienes inmuebles. ¿Qué va a hacer el registro? Lo va a recibir y dice que luego va a extender un testimonio de ese documento privado. Bien, aquí la ley le asigna al registro una función parecida a la de los notarios, porque van a extender ellos un testimonio y van a conservar el documento privado en original. Bien, ahora, si revisamos el manual de procedimientos del Registro Público de Derechos Reales, aquel manual que nos han pasado a todos nosotros, que ha sido aprobado por acuerdo del Consejo de la Magistratura con el número 89/2019, vamos a encontrar que en este manual de procedimientos se han regulado 47 servicios que presta la oficina registradora. Entonces, en estos 47 servicios vamos a encontrar un concepto, o sea, cómo vamos a comprender ese servicio, los requisitos que son necesarios y su procedimiento. Ahora, leyendo estos 47 servicios, vamos a encontrar que todos aquellos servicios que tienen que ver con un emplazamiento registral van a requerir la escritura pública. Entonces, más allá de lo que establezca el Código Civil en cuanto a aquellos derechos reales que podrían hacerse únicamente en forma escrita, para lo cual no se requiere la escritura pública, sin embargo, a consecuencia de este manual de procedimiento de registro de derechos reales, tendrán que hacerse necesariamente en escritura pública. Lo mismo podemos decir cuando revisamos qué títulos pueden ingresar a derechos reales. Ahí encontramos 3 clases de títulos, lo que ya habíamos visto: el documento público, las providencias judiciales y el documento privado para el caso de la compra-venta de bienes inmuebles. En consecuencia, al registro van a entrar solamente este tipo de documentos. Ahora, ¿son los únicos documentos que ingresan al registro estos? Hay algunos de carácter administrativo que también alcanzan un emplazamiento registral, como son los títulos ejecutoriales
y los procesos coactivos, por ejemplo, o algunas notas de cargo, por ejemplo, que pide el Servicio de Impuestos Internos, o tal vez las oficinas coactivas de los gobiernos municipales, cuando por notas de cargo, por algunos procesos por mora en el pago de impuestos. Ese tipo de documentos también pueden ingresar al registro, pero bueno, escaparían ya a nuestra función notarial. Bien, continuando, vamos a ver que las oficinas de derechos reales o la ley de derechos reales se organiza en base a unos principios registrales. Estos principios en nuestra ley no tienen la suficiente claridad y algunos están con nombre y apellido, digamos así, en nuestro reglamento, en el Decreto Supremo 27957, y otros se permean de toda la legislación. Entonces vamos a revisarlos. ¿Por qué? Porque su comprensión, o sea, su repaso, el repaso que nosotros hagamos así de una manera más sistemática, nos va a ayudar a comprender cómo debemos redactar nuestras escrituras públicas para evitar observaciones. Bien, estos principios registrales los vamos a clasificar en dos grandes grupos. Aquellos principios que dan inicio al procedimiento registral y aquellos principios que constituyen efectos de la publicidad. Bien, entre los principios que constituyen presupuestos para la inscripción o que dan inicio a esta, tenemos el principio de rogación, el principio de titulación auténtica, el principio de legalidad y el de tracto sucesivo. En cuanto a los principios que constituyen efectos de la publicidad, encontramos el principio de legitimación, el de prioridad o rango, prioridad excluyente o impenetrabilidad, el de especialidad y el de publicidad material. Bien, vamos a revisar el principio de inscripción. Este principio no está citado en esta clasificación porque este principio resulta más bien ser el fin o el objeto que tiene nuestra norma, ¿no ve? Y este principio responde, en este caso, a una pregunta: ¿es obligatoria la inscripción? O sea, ¿es obligatorio que toda persona que tiene un derecho real constituido a través de un documento formal deba inscribirlo a derechos reales? Bien, ¿qué nos dice este principio de inscripción? Bueno, los sistemas registrales se orientan bajo dos posturas: la inscripción obligatoria y la inscripción facultativa. Será la inscripción obligatoria cuando es la culminación del proceso traslativo de dominio. Constituyen el derecho con la propia inscripción. Es decir, que el acto o contrato no existe mientras no se inscriba. Entonces se habla entonces de una inscripción constitutiva, cual es el sistema alemán. En el derecho boliviano, la transmisión de los derechos reales se realiza al margen del registro, es decir, que tenemos una inscripción facultativa. Ello trasciende de los artículos 110 y 521 del Código Civil. ¿Qué dice el 110? Señala que la propiedad se adquiere, entre otras formas, por efecto de los contratos. Y el 521 se refiere a la eficacia traslativa de los contratos con efectos reales, al señalar que en los contratos que tienen por objeto la transferencia de la propiedad de una cosa determinada o de cualquier derecho real o la constitución de un derecho real, la transferencia o la constitución tiene lugar por efecto del consentimiento, salvo el requisito de forma en los casos exigibles. Entonces, de la interpretación de estos dos artículos, tenemos que estamos frente a una inscripción declarativa. Las inscripciones declarativas dan publicidad jurídica erga omnes al título que contiene, acceden a los efectos de la inscripción con la prioridad o rango registral y la oponibilidad frente a terceros. Entonces, esos serían los efectos que brinda la inscripción en nuestro sistema registral. Bien, ahora, habiendo caracterizado ya que nuestro sistema registral se basa en una inscripción facultativa, vamos viendo los principios que informan este tipo de registración. Entonces tenemos el principio de rogación, que ya es conocido por todos nosotros, que
indica que el procedimiento registral se inicia a petición del interesado, con la presentación del título. El registro en ningún caso opera de oficio. Así lo prevé el 23 del Decreto Supremo 27957. La solicitud de inscripción es la manifestación de voluntad del interesado pidiendo que se inscriba un acto o un derecho contenido en un título. Ahora, esta rogación puede ser simple o única o múltiple, según alcance a un acto o a varios actos. La rogación es tácita cuando se presenta un título con varios actos y la rogatoria alcanza a todos los actos inscribibles contenidos en este título. Ello se desprende del 35 y 36 del Decreto Supremo 27957, salvo reserva expresa siempre que se trate de actos independientes no conexos. Es decir, si presentamos una escritura que tiene muchos actos que podrían inscribirse, podría hacerse una reserva de algunos actos para que no se inscriban todos ellos, pero de manera escrita y siempre que esos actos sean independientes o no conexos. ¿Cuál sería el ejemplo? El ejemplo sería, por ejemplo, una hipoteca y una prenda sin desplazamiento. Si bien la prenda sin desplazamiento puede inscribirse en el registro de derechos reales, puede ocurrir que no sea nuestro interés inscribirla ahí, sino inscribirla en Fundempresa. Entonces podría solicitarse al registro que solamente inscriba la hipoteca, reservándose la prenda para su inscripción en Fundempresa. Ahora, la rogación tiene una manifestación negativa. ¿Cuál es el desistimiento? O sea, si hemos ingresado un documento a derechos reales, ¿podemos desistirlo? Bien, no se encuentra previsto específicamente en nuestra ley el desistimiento. En otros países procede el desistimiento como mediante una manifestación escrita, firmada por todas las partes que han suscrito el documento que va a ser desistido y además con una certificación de firmas de carácter notarial. Si bien nuestra ley no prevé el desistimiento, el derecho de petición no nos impide que podamos solicitarlo y veamos cuál es el comportamiento del registro. ¿Cuál es el principio de titulación auténtica? Bueno, este principio se refiere a los requisitos que debe cumplir el título como base o fundamento de la inscripción, la que se realiza en mérito a instrumentos públicos. Así lo prevé el 1542 del Código Civil en relación con el artículo 4 de la Ley de Derechos Reales. Estos documentos públicos ya hemos visto anteriormente cuando hacíamos referencia a qué títulos ingresan al registro, hemos señalado que pueden ser administrativos, cuando hablábamos de los procesos coactivos o de los títulos ejecutoriales, pueden ser judiciales o escrituras públicas con la excepción del documento privado para el caso de la compraventa de bienes inmuebles. Ahora, este principio de titulación auténtica que dice que al registro solamente ingresan documentos originales, entonces no pueden ingresar copias. Esto constituye una garantía que persigue el sistema registral. Ahora, ¿qué pasa si tenemos un documento privado que se ha extraviado, que se ha deteriorado, que se ha roto por alguna causa extraordinaria? Bueno, para este caso, el artículo 6, parágrafo 2 del Decreto Supremo 27957 dice que se puede tramitar una orden judicial para que el juez autorice u ordene al registro la inscripción mediante a este documento privado legalmente reconocido cuando le hubiese pasado cualquiera de esas circunstancias, ¿no? De extravío, deterioro, etc. El principio de legalidad o calificación registral. Este principio implica la obligación que tiene el registrador de calificar la legalidad del título en virtud del cual se está solicitando la inscripción. Ahora, la calificación en Bolivia es un derecho limitado. Comprende la verificación del cumplimiento de las formas extrínsecas del título y de los supuestos normativos que señalo a continuación. Se verificará primero que el acto
o derecho que contiene el título sea inscribible, es decir, que se encuentre dentro del catálogo de actos inscribibles que se hayan especificados en el artículo 7 y 8 de la Ley de Derechos Reales. También están en el artículo 1540 del Código Civil, en el artículo 4 del Decreto Supremo 27957. Entonces, que se trate de un acto o contrato relativo a derechos reales y cuya seguridad y publicidad convenga a los interesados. Entonces, en estos artículos a los que he hecho referencia, el 7 y 8 de la Ley de Derechos Reales, vamos a encontrar un listado de aquellos actos que pueden ser inscritos y que lógicamente se hayan vinculados a los derechos reales. Este catálogo prevé 15 actos o contratos sobre constitución, modificación o inscripción de derechos reales. ¿Podemos inscribir otros al margen de estos catalogados? La respuesta es sí. Sin embargo, deberá tratarse de un acto o contrato que sea relativo a los derechos reales y que su publicidad y seguridad convenga al interesado. La ley ha clasificado dentro de este mismo principio de calificación registral, la ley ha clasificado los requisitos del título en requisitos formales y requisitos de fondo. Ello nace del artículo 7 del Decreto Supremo 27957. Entonces, estos son los requisitos que nosotros como notarios debemos tomar en cuenta de que estén presentes en nuestras escrituras públicas. Primero, la carátula notarial debe contener el número de testimonio, distrito, clase, número de notaría, nombre del notario, la suma, es decir, la naturaleza del título o resumen del contenido del documento, lugar y fecha, signo y sello notarial. Debe existir la cédula de identidad del solicitante y código catastral. Los documentos privados legalmente reconocidos deben adjuntar el formulario de reconocimiento de firmas original con todos los datos notariales, los comprobantes de pago de los impuestos que gravan al inmueble y el acto o hecho jurídico, los valores judiciales y aranceles propios del registro. El formulario proporcionado por el Consejo de la Judicatura que deberá llenar el notario cuando sea requerido. Hay algunas oficinas registradoras que aún solicitan este formulario que fue ya diseñado por el ex Consejo de la Judicatura y que algunos registros aún lo están solicitando. Entonces deberá llenarse este formulario. Y ahora vamos a ver los requisitos de fondo del título previstos en el 6 del Decreto Supremo 27957. Dice, designar con absoluta claridad el nombre, apellido, estado, nacionalidad, profesión, cédula de identidad y domicilio de las partes, es decir, todos los datos que están contenidos en la cédula de identidad de las partes intervinientes. Los bienes sujetos a inscripción con especificación de su naturaleza, situación, ubicación, límites y superficie. Los planos aprobados legalmente y otras circunstancias que sirvan para identificarlos clara y distintamente. Las formalidades legales establecidas por los artículos 491 y 1421 del Código Civil, es decir, los actos que deben celebrarse en escritura pública. Todos los títulos para su registro deben ser presentados en originales, salvo orden judicial de registro de una copia de documento privado legalmente reconocido cuando el original se hubiera extraviado, deteriorado o invalidado por ruptura o causas extraordinarias. Bien, aquí tenemos que cuando un documento privado, sabemos que el documento privado es único, si se hubiese extraviado, deteriorado o invalidado, se puede solicitar una orden judicial para que el juez autorice al registro el ingreso de un documento privado legalmente reconocido. El artículo 41 del Decreto Supremo 27957 además señala que el registrador está facultado para observar y rechazar todos aquellos documentos en los que el transferente del derecho propietario o el constituyente de cualquier otro derecho real sea casado y no se contemple la firma de autorización y conformidad del cónyuge, a menos
que se trate de orden judicial o se demuestre fehacientemente que el bien sobre el que recaerá la inscripción es propio y no ganancial, o que la inscripción recaerá solo en la alícuota correspondiente. La calificación comprende además la verificación de los obstáculos que pudieran emanar de los antecedentes dominiales citados en el título presentado y complementariamente de los antecedentes que obran en el registro. Ahora revisamos el principio de tracto sucesivo. Este principio se encuentra previsto en el 24 del Decreto Supremo 27957, en el 3 de la Ley de Inscripción de Derechos Reales. Este principio, más que un principio, es un mecanismo técnico por el cual todos los actos de transmisión forman una cadena perfecta en el orden legal. Las sucesivas inscripciones sobre un mismo inmueble deben estar encadenadas entre sí, de tal manera que cada nueva inscripción se sustente en la anterior. No se registrará ningún documento en el que aparezca como titular del derecho una persona distinta de la que figure en la inscripción precedente. Los asientos registrales de cada folio deberán contener un perfecto encadenamiento lógico y cronológico entre el titular del dominio y de los siguientes derechos registrados. Ahora revisamos el principio de legitimación registral. Nuestra ley no consagra expresamente este principio, sin embargo, el mismo se trasluce o se permea en todo el ordenamiento legal que nos ocupa. Está referido a uno de los efectos que produce la inscripción, ¿cuál es? Una presunción juris tantum sobre la certeza del contenido de la inscripción. Se presume que ésta es cierta y que produce todos sus efectos mientras no se rectifique o se declare judicialmente su invalidez. Los asientos registrales se presumen válidos, producen todos sus efectos y legitiman al titular registral para actuar conforme a ellos, mientras no se rectifique en los términos establecidos en la ley o se declare judicialmente su invalidez. ¿Cómo se rectifica en los términos establecidos en la ley? A través de subinscripciones. Este principio de legitimación no es absoluto, pues se admite prueba en contrario. Si alguien indica que aquello que está inscrito no es la verdad, puede demostrarlo en la vía judicial. ¿Qué dice el principio de prioridad o rango? Este principio parte de un aforismo que dice: primero en el tiempo, primero en el derecho. Quiere decir que en nuestro sistema registral está referido a la fecha de ingreso del título en el registro. La prioridad en el tiempo de la inscripción determina la preferencia de los derechos que otorga el registro. Esta prioridad se retrotrae a la fecha y hora del respectivo asiento de presentación en la Oficina de Derechos Reales. Se trata de una jerarquía o ponderación en función a la antigüedad de la inscripción respecto a dos o más inscripciones que ya constan en el registro y que son compatibles entre sí. Por ejemplo, la prioridad de varias hipotecas inscritas sobre un mismo inmueble con rango diferente. Este rango, que se resuelve por la fecha y hora de registro, dará lugar a esta jerarquía o ponderación. Legislativamente, este principio se formula en el artículo 43 del Decreto Supremo 27957. Un principio similar al anterior es el principio de prioridad excluyente o de impenetrabilidad o de cierre registral. ¿Qué dice este principio? Constituye igualmente una de las manifestaciones de la prioridad registral y se formula de manera legislativa en el 28 del Decreto Supremo 27957, que tiene el nomen juris de prohibición de registro de documentos opuestos o incompatibles. Este principio dice
que si se haya inscrito definitivamente un documento de derecho propietario, no podrá registrarse otro con el mismo carácter de igual, anterior o posterior fecha que se le oponga o sea incompatible. Este principio constituye un efecto de cierre del registro a quien al que primero haya inscrito. Clausura el registro para el posterior que tenga un título que sea incompatible. ¿Cuál es el ejemplo clásico para este tipo de principio? A le vende a B. El mismo A luego le vende a C. B no inscribe y C sí lo hace. Cuando B va a inscribir su título, ya no podrá hacerlo porque ya existe un derecho de propiedad inscrito que lo excluye. Vamos ahora a ver el principio de especialidad. El principio de especialidad y la técnica del folio real son los más usados en los sistemas registrales latinoamericanos, pues mientras el titular cambia, el predio o inmueble suele permanecer aunque sujeto a posibles variables. Entonces, de todo el espectro que hay que tomar en cuenta en la registración, lo que más permanece es el inmueble. Entonces, el registro se organiza en función a los bienes inmuebles, por cuanto los propietarios o titulares pueden variar, mientras que el inmueble permanece con menos probabilidades de variantes. El 73 del Decreto Supremo 27957 recoge este principio de especialidad, que dice: cada inmueble será registrado asignándole un número de matrícula que permanecerá invariable independientemente del cambio de titular o propietario del mismo e identificándolo. Este principio de especialidad es el que mayor problema nos trae a nosotros durante la realización de nuestras escrituras públicas. Entonces vamos a revisarlo con mayor detalle. Este principio de especialidad consiste en definir o especificar todos los elementos de la relación jurídico-registral. Entonces, este principio tiene una triple manifestación. Los elementos de la relación jurídico-registral se manifiestan en tres aspectos: la descripción del inmueble, la identificación del titular registral y la especificación del derecho inscrito. El artículo 12 del Decreto Supremo 27957 señala: se adopta para las inscripciones el Sistema Integrado de los Registros de Derechos Reales, Registro Legal Gráfico Catastral, aplicando la técnica del folio real, que comprende al inmueble física y jurídicamente determinado, luego al sujeto y al derecho. Ahí vemos el principio de especialidad en sus tres manifestaciones. Vamos analizando cada una de estas manifestaciones. Bien, la descripción del inmueble. El registro de derechos reales publicita los elementos descriptivos del predio, proporciona la identificación del inmueble, la constancia de la naturaleza, características que permitan su especificación como objeto sobre el que recaen los derechos o situaciones con eficacia real. Es así que el 1548 del Código Civil dice las especificaciones que deben hacerse en la inscripción e indica que el asiento de inscripción debe contener la naturaleza y situación de los bienes a los que se refiere el título. El 6 del Decreto Supremo 27957 regula los requisitos del fondo del título e indica: todo título cuya inscripción se solicite deberá designar con absoluta claridad los bienes sujetos a la inscripción, con especificación de su naturaleza, situación, ubicación, límites, superficie, planos aprobados legalmente y otras circunstancias que sirvan para identificarlos clara y distintamente. Es decir, en cuanto a este elemento del principio, cuál es la especificación del inmueble, debemos recoger todos los datos que sean necesarios para identificarlo plenamente, los mismos que deben ser coincidentes con los planos aprobados
y si no fuesen coincidentes con el folio real, habrá que subinscribir para lograr esa coincidencia. Ahora vamos con la identificación del titular registral. El 1548 del Código Civil dice que el asiento de inscripción debe contener el nombre, apellidos, estado, nacionalidad, profesión y domicilio de las partes. En el mismo entendido, el 74 del Decreto Supremo 27957 dice: procedimiento de inscripción en la columna A del folio real. Cada asiento contendrá nombres, apellidos, estado civil, nacionalidad, fecha de nacimiento, número de cédula de identidad del titular. Entonces ahí tenemos este principio de especialidad con relación al titular registral. Ahora, con relación a la especificación del derecho inscrito. Entonces, aquí vamos a encontrar el artículo 7 de la Ley de Derechos Reales, el 1540 del Código Civil y el artículo 4 del Decreto Supremo 27957, que se refiere a los actos que se pueden inscribir. Es decir, que el derecho que se va a inscribir está referido ¿a qué? A las mutaciones de gravámenes, a las limitaciones que recaigan sobre los derechos reales y a todo aquello vinculado a los derechos reales. Y nuevamente nos remite este principio a ese catálogo de actos sujetos a inscripción que están previstos en el 7 y en el 1540 del Código Civil. Ahora, ¿qué especificaciones deben hacerse en el asiento registral? El 1548 del Código Civil dice: la naturaleza del título, la fecha de su otorgamiento, el nombre y apellidos del notario que autorizó la extensión del documento, si es público, o los del funcionario que autenticó las firmas, si es privado. Entonces nosotros cuando leemos un folio real encontramos que en el asiento registral se pone la naturaleza del título, si fue una compra-venta, si fue una fusión de inmuebles, etcétera. La fecha del otorgamiento de la escritura pública, el número del título, el notario, etcétera. Entonces ahí tenemos este principio de especificación en sus tres vertientes. El artículo 74 del Decreto Supremo 27957 también señala que cada asiento contendrá la clase de instrumento jurídico, el número del protocolo o documento, el nombre del notario y el número de notaría. Todo este principio de especialidad o especificación se haya contenido en los artículos 1548 y 1556 del Código Civil, el 6 y el 25 de la Ley de Derechos Reales, el 6, 12, 30, 72, 73, 74, numeral 3 y 78 del Decreto Supremo 27957. Finalmente, para concluir, vamos con el principio de publicidad. El principio de publicidad tiene dos vertientes, una material o sustantiva y otra formal o adjetiva. ¿Qué dice la publicidad material? La publicidad material está referida a los efectos de la inscripción y tenemos que la publicidad es un instrumento que garantiza su eficacia a través del efecto erga omnes, da notoriedad a los derechos reales sobre inmuebles al hacerlos cognoscibles o procurar esa cognoscibilidad, precisa los efectos que la ley confiere a esa publicidad, que son la oponibilidad de derechos reales sobre inmuebles, misma que no está destinada a probar el mejor derecho de propiedad sobre un bien, sino a determinar el derecho de preferencia y de exclusión de un derecho real respecto a otros derechos que se le oponga. Y finalmente, la publicidad formal o adjetiva, que facilita los medios o modos de hacer efectiva la notoriedad de las inscripciones, permitiendo a los particulares conocer el contenido del registro. Si nos remitimos a ese catálogo de servicios que otorga la Oficina de Derechos Reales, vamos a encontrar ahí unos que están referidos a esta
publicidad material, que son todos aquellos actos que van a alcanzar un asiento registral, y luego tenemos los otros servicios de derechos reales vinculados a esta publicidad formal, es decir, cómo el registro se hace conocer a la parte interesada a través de certificaciones, certificado de propiedad, certificado de gravamen, folio real actualizado, certificado de tradición, etcétera, todos aquellos que se hayan contenidos en este catálogo. Bien, hasta ahí esta entrega acerca de la función notarial y los derechos reales. Espero que les haya sido de mucha utilidad. Muchísimas gracias.